bienvenidos a nuestro encuentro sincrónico de los jueves. Ya comenzamos la grabación. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, me alegra saludarnos una vez más. Vamos a dar continuidad entonces a nuestro plan del eje 4. Eh, Recordemos que este eje tiene dos temáticas principales, muy amplias, pero que vamos a tratar de explicar de la forma más sintética, práctica, para que no vayan a quedarse, pues, digamos, sin abordar las dos temáticas, sabiendo que en el siguiente semestre, específicamente en epidemiología aplicada 1, van a continuar con lo que es revisión sistemática y más que hacer la revisión, va a haber un énfasis en el metaanálisis. En metaanálisis eh, de los convencionales, los metaanálisis de dos comparaciones, como también los metaanálisis en red. Y en lo que es investigación clínica, ensayos clínicos, ya sea por la electiva y también en epidemiología aplicada está contemplado, no tanto, digamos, como aquí en esta asignatura, ya está un poco más, digamos, en la parte ya más final. Entonces aquí vamos a tratar de dar énfasis en ensayos clínicos y de revisión hasta donde compete, que sería una buena metodología para hacer, o más que una buena metodología, la metodología para realizar una revisión sistemática y ya la fase final, que es el metaanálisis, que es el análisis cuantitativo, sí se vería principalmente en epidemiología aplicada aún. ¿Listo? Bueno, entonces, en ese orden de ideas, vamos a dar continuidad a lo que es revisión sistemática. Yo les había compartido una presentación la vez pasada donde veíamos algunos pasos importantes iniciales. Sin embargo, a sus correos les tuvo que haber llegado como una guía práctica que diseñé pensando en consolidar toda la información que hay sobre este tema, pero que fuera de manera práctica. ¿Cómo es que se llama? Genial. Que pudieran tener a la mano. Entonces, esta se las envía a sus correos. La idea de hoy, digamos que esta guía como no existía, yo la había hecho, digamos, en mi mente y la había llevado a la práctica, pero no la había materializado y esto lo hice justo al día siguiente que nos vimos. Desde el viernes comencé a hacerla y la terminé de hacer y por eso la compartí, pero pues como la idea no es repetir lo que está aquí, porque ustedes tendrán tiempo de hacerlo, pensaba yo que lo mejor es dar un ejemplo práctico con un artículo que ya les cuento la trayectoria de esa investigación para que podamos sobre el documento ir viendo el paso a paso, ¿cierto? ¿Qué van a encontrar acá o de lo que les compartí este enlace? Esto es como una presentación. Yo sé que ustedes habían visto esto que se llama Geniali. Es como para hacer presentaciones más dinámicas y que puedan compartirse. Digamos, esto rompe un poco el esquema de lo que es PowerPoint y otras, y se usan sobre todo para hacer presentaciones interactivas, compartir el enlace a través de diferentes medios y que las personas que lo tengan puedan interactuar con esta información. Entonces aquí lo importante para los que no conozcan esto, cómo funciona, es muy sencillo. Ustedes entran a ese enlace que se los envía al correo, igual se los voy a copiar si quieren aquí, por si lo quieren ir mirando. Pero lo que les decía, no nos vamos a centrar ahorita en entrar a esto porque ustedes ya lo tienen y la idea es que se pueda complementar eh, lo que está allí. No tendría sentido que yo les diga ahorita lo mismo que está ahí escrito y pues realmente ustedes lo pueden hacer. Si me pensé la otra estrategia, más del ejemplo, para que lo puedan tener ya y lo puedan unir a este conocimiento que van a empezar a ver, si no es que de pronto ya lo empezaron a ver. Entonces, aquí básicamente en esta manito encuentran todos los botones con los que uno podría interactuar, que básicamente es todo lo que está en color amarillo y verde. Entonces, pues lean todo esto que está aquí, de dónde sale esta guía. Voy a hacer como un recorrido rápido para que sepan cómo se explora, qué encuentran allí y pasamos al siguiente punto que sería como más la aplicación ya con el ejemplo. Entonces, pues bueno,
Miren que uno se para aquí sobre algunos, les muestran información adicional para que la puedan leer. Por aquí, cuando ya comienza, el sentido de esta información es toda la primera fila y luego empieza otra vez por la izquierda toda la segunda. Es decir, no está numerado uno 2 3 4 como un paso a paso, pero el orden que está aquí sería el que uno utilizaría para hacer una revisión sistemática, ¿cierto? Tampoco está numerado porque hay pasos que uno termina haciendo de manera simultánea. Digamos que uno puede ir como invirtiendo algún punto pequeño. Digamos, esto es un poco más informativo y por aquí, desde aquí sí viene como más lo que es el paso a paso. Entonces, por eso tampoco tuve la intención de numerarlo, por lo que pues no tiene definitivamente esta secuencia estricta en algunos puntos, ¿no? En otros sí, pero en otros no. Entonces, por eso no tiene como una numeración. Si ustedes quieren interactuar, por ejemplo, con este primero, que es antes de empezar, entonces entran allí, leen lo que está acá. Aquí yo he incluido lo que ya hablamos, que es el artículo donde hablan las tipologías. Entonces, siempre que ustedes vean un ojito, algo que se puede, como con lo que se puede interactuar, entren ahí y lo van viendo. Y es tan sencillo como eso. Ventanas que se abren como con una, se cierran, se acaba ese paso, luego por acá hay otra cosa informativa. Si quieren ver esto aquí, pues entran y lo ven, que esto los lleva, digamos, todo este material es autoría mía y pues es basado en Cochrane, creo que acá también lo declaro. Eh, pero pues todo este material que está dentro es mío, digamos, en su mayoría. Cito obviamente los artículos que están acá y todo eso, pero en su mayoría es contenido que ya ustedes conocen, que están sobre todo en el canal de YouTube y que la idea es irlo pudiendo actualizar. Hay muchas cosas que están en el fragmento del video. Entonces, por ejemplo, aquí para la pregunta de investigación. Entonces, hay un pequeño segmento que tiene una duración de 1 minuto, donde está específicamente, digamos, de la pregunta. Pero pues ustedes saben que si uno quisiera ver ya más en detalle, pues uno ve el video completo. Un ejemplo sería algo así como entrar acá, ahí está justo el minuto donde le hablan a la pregunta. Sin embargo, si uno hace clic en YouTube, pues le bota, lo lleva a la página donde está el video completo para que lo puedan mirar. Eh, y bueno, digamos que interactúen con todo esto, todos estos dibujitos como este enlace, como el ojito, como estos más, como estos otros más que están como en estos llamados como en esos cuadritos de diálogo de las caricaturas, todo esto, digamos, que está aquí se puede interactuar. ¿Listo? Entonces, miren eso, es muy sencilla y, digamos, acá hay una gran cantidad de material, digamos, si hablamos de que uno puede, dentro de cada uno de los ítems, ver muchas cosas. O sea, en uno, por ejemplo, en este, si uno quisiera leerse todo el artículo, ahí necesita tiempo para hacerlo. En el segundo, por ejemplo, en la escritura del protocolo está lo de Próspero, y si uno quiere ver todo la estructura del protocolo de Próspero, en este ojito puede leerlo y eso pues va a tener su tiempo. Digamos que cada punto tiene como sus minutos de dedicación. ¿Sí? Digamos que todo esto tiene, si lo hablamos en términos de los videos, si uno lo fuera a ver todos, para ver realmente cómo es que se hace todo el proceso y no quedarse con el short, el minuto que está ahí, pues uno tendría que tener una dedicación, digamos, para poderlos ver si quieren en ese orden. Entonces, ¿yo qué les recomendaría? Coger la guía, mirar estos pasos iniciales, ir mirando lo que ya hablamos en el encuentro pasado, pues de pronto, pues ya dejarlo, ¿cierto? Y lo otro, empezar a ver acá cada uno de los puntos, ir mirando los videos y consideran verlo completo. Si no es que ya lo vieron, lo pueden ver. Hay videos que están, digamos, como en los últimos 2 meses. Esto donde está New es porque es un video reciente. Aquí está la fecha de actualización. Bueno, digamos, hay varias cositas. La idea es decir que esto se pueda eh, ir actualizando. Entonces, esto es como lo que podrían ver ustedes. Entonces, para no repetir lo que en su tiempo van a poder visualizar, para poder hacer su trabajo, creo yo que aquí está todo. em, y está de manera concreta. O sea, no hay mucha letra, está como muy la pauta exacta de lo que hay que hacer, entonces cuántos revisores, quién hace la búsqueda, como el tip, ¿sí? Entonces, tratando no de simplificar algo que puede ser muy eh, tenso a veces, pero sí tratando de ser muy concreto
que si necesito conocer algo específico sobre la extracción de datos, pueda encontrar aquí la mayor cantidad de información y no tenga que ir a la guía de Cochrane que tiene 300 y pico de páginas para resolver la pregunta. Entonces, digamos que lo he tratado de hacer de esa manera, esa es como la intención. Entonces, bueno, ya con eso, la idea sería que ustedes, pues ya yo cerraré esto y pues ustedes lo mirarán con tiempo. Lo que sí quisiera es entonces tomar el ejemplo de una investigación en la cual yo participé y mostrarles cómo ya sobre un artículo, ya les cuento la historia de este artículo, y es cómo llegamos a hacer esa revisión, ¿cierto? ¿Cuál es la necesidad? ¿De dónde sale todo esto? Y que podamos, déjenme, yo lo abro mejor por acá en el escritorio, eh, ¿dónde es que está descargas? Para que podamos irlo viendo sobre la marcha y de alguna forma, pues mientras ustedes tienen la oportunidad de ver la guía, eh, nos vamos situando ya, digamos, sobre algo práctico. Entonces, bueno, ¿de dónde sale esta investigación? Esa es una estructura de un paper, esto no se va a publicar, por eso lo muestro acá. Eh, que tuvimos la posibilidad de publicarlo, pero ya les cuento. Es una investigación que nos llegó eh, de un cliente que requería analizar la el efecto, comparar las diferentes terapias endocrinas, de monoterapia, todas las terapias combinadas, todas las alternativas terapéuticas para el manejo del cáncer de mama avanzado, HR positivo, HER2 negativo, discriminando entre primera y segunda línea. Esto es más bien reciente, entonces nosotros hicimos pues todo un estudio de revisión sistemática que era como estaba solicitado. Y pues ese es el resultado, un manuscrito eh, que, ¿por qué digo que no se va a publicar? Porque este era una necesidad. Ellos se ganaron la convocatoria y nos contrataron a nosotros, al equipo de la empresa que les comentaba, que tenía con unos colegas, y para hacer puntualmente la revisión y otros productos, unos análisis económicos, unos análisis de guías de práctica y otras cosas. Entonces, pero digamos que eso era para responder a la farmacéutica que había financiado. Pero cuando se iba a publicar, pues esto requería un recurso de unos 20 millones más o menos, que eran las revistas en las que se había visto, y pues bueno, eso ya no se tenía ese recurso y se perdió, digamos, el impulso de publicarlo y finalmente no se va a publicar. Sin embargo, pues yo lo muestro aquí como un ejercicio, digamos, que sería práctico, en el cual me involucré y que podría, digamos, mostrarles el paso a paso. No muestro el título ni muestro las personas, obviamente, que estaban allí, pues para de pronto, pues, dejarlo, digamos, como anónimo, pero este documento no lo van a encontrar en ningún lado publicado. No, se entregó a la empresa patrocinadora y todos se hicieron las presentaciones, pero digamos que no, más de allá no. Entonces, ese es como el contexto y bueno, entonces aquí ya para irles mostrar. Entonces, ¿cómo hicimos nosotros ese paso a paso? Digamos, reconectándolo con lo que habíamos visto hace 8 días. Bueno, entonces escribimos un protocolo completo de la mano de ellos. Ellos eran los expertos en oncología y nosotros éramos, digamos, los que dominábamos sobre todo la metodología en revisión sistemática y pues el equipo, digamos, que teníamos permitía realizar en 3 meses una revisión que normalmente duraría mucho más tiempo. Eh, Estos productos generalmente son contra el tiempo. Entonces, bueno, aquí está como un poco el resumen. Entonces, ¿qué decimos acá? Esto está en inglés, pero se los voy a ir como mencionando. Yo lo pasé aquí muy rápido, pero por aquí está, bueno, la introducción, el problema de este tipo de cáncer, todas las posibles alternativas terapéuticas que hay para tratarlo, las quimioterapias, otros medicamentos también en primera y segunda línea. Bueno, ahí se explica todo. Y está entonces el método. Entonces, registro del protocolo. Entonces siempre recordemos Próspero, que lo habíamos visto como este portal global donde por una parte se consultan protocolos previos y por otra parte se registra el propio. Entonces siempre es importante mencionar que esto se hizo y registrar o mencionar el registro también, ¿cierto?
Ese es el que le da a uno próspero cuando ya revisa y se percata pues que está, que cumple con todo. Tal pregunta, investigación que es sumamente importante, que en este caso sí está un poco extensa, pero es algo así como cuál es la evidencia científica disponible sobre la seguridad y efectividad clínica, slash eficacia de las diferentes terapias farmacológicas en la primera y segunda línea de tratamiento en pacientes con esta condición, ¿cierto? Em, Cáncer de seno, HR positivo, HER2 negativo. Bueno, entonces digamos que aquí por una parte la pregunta que ya hemos visto, los elementos pico, ¿cierto? Población, entonces breast cancer, todo esto sería la población. Lo que es la intervención o lo que se está evaluando sería safety, por un lado, and efficacy or clinical effectiveness, ¿cierto? Em, este será el outcome, perdón. Y las, digamos, different pharmacologic therapies, pues serían, digamos, todas las intervenciones y sus comparaciones entre sí, porque hay muchas. Ahorita vamos a ver todo lo que se encontró. Criterios de selección. Entonces, miren esto que puede pasar, porque hemos dicho que, por ejemplo, con esta pregunta, como está planteada y con el contexto que les doy, pues sería una investigación que tipo revisión que incluiría estudios primarios tipo ensayo clínico. Si me pregunta fuera por otro camino, como prevalencia, factores asociados, etcétera, pues yo incluiría otros estudios diferentes, quizás observacionales. Entonces, este puntualmente incluyó ensayos clínicos fase 3. Cuando veamos los ECAs vamos a entender mejor qué son los fase 3 en pacientes posmenopáusicas con este diagnóstico. Tenía que ser localmente avanzado o metastásico. Quienes fueran beneficiarios de terapia, ¿esto es qué? Se me olvidó qué era esto. Terapia endocrina. O las combinaciones de estos otros inhibidores, mTOR y quimioterapia. Pero también podrían incluirse estudios fase 2 relevantes, que incluyeran esas terapias bajo estudio, que no hubieran sido incluidas en los fase 3, ¿cierto? Incluso uno aquí también podría mencionar que a falta de ensayos fase 3 uno podría incluir estudios de vida real, ¿cierto? Que también podrían tomarse. Todo depende de los criterios que uno define. Realmente estos criterios se definen no solo con el equipo que hace la revisión, porque no siempre son expertos en el tema científico, sino que se realizan sobre todo por parte de quienes están, digamos, quienes lideran esa parte, quienes más conocen el componente científico, de la mano también de los epidemiólogos y asesores metodológicos. Aquí están los endpoints que vendrían siendo los outcomes, esta es otra forma de llamarlos, y serían estudios que se hayan evaluado algunos de los siguientes outcomes. El primario que es PFS, que quiere decir sobrevida libre de progresión, y otros secundarios que era la sobrevida global, y en términos de seguridad estaban eventos adversos serios y eventos adversos de mayor significancia, ¿sí? O significativos. Entonces, estos dos eran los que evaluaban efectividad slash eficacia, estos dos, y estos eran de seguridad, básicamente eventos adversos. Bueno, entonces uno menciona además las bases de datos que consultó con la estrategia de búsqueda. Nosotros buscamos aquí en Embase a través del Sevier, en Medline a través de PubMed, en Cochrane a través de Ovid, Google Scholar. em, Se menciona pues todos los mesh, cómo se hizo la búsqueda, entry terms que también pertenecerían a Embase, ¿sí? Y los sinónimos relacionados, todo esto estaría en la tabla número 1, que pues es una tabla muy larga donde uno haría algo como esto. Entonces, esta tabla está por aquí, acá no está, pero está en otro lado. Bueno, ahorita se las muestro, esperen a ver si la tengo a la mano. Creo que no, no lo tengo a la mano. Bueno, continuemos. Ahí uno expresaría toda la búsqueda, ¿sí? Como esos cuadros que ustedes ya saben, donde uno coloca en qué base busqué, cuál fue mi algoritmo específico, eh,
si utilicé truncadores, asteriscos, are, on, or, not, si utilicé explode, en el caso de cuando exploto los términos, como ejemplo, se puede hacer en Embase. Bueno, todas esas estrategias, digamos, propias de cada base de datos. Viene una parte que es tamizaje, selección y evaluación de la calidad metodológica. Acá hay cosas grandes, acá hay muchas cosas porque está el tamizar, que es seleccionar los estudios, luego ya el tema de evaluar su calidad metodológica. Entonces, siempre vamos a guiarnos de Prisma en su versión del 2020, que es la más reciente. Antes esto estaba muy desactualizado, pero ya contamos con la guía más reciente. eh, ¿Dónde se encuentra? En la página de Quailor Network, que es donde están todas las guías de reporte, ¿cierto? Entonces, toda revisión sistemática debería guiarse por Prisma, no considerando a Prisma como una guía para evaluar la calidad, sino para el reporte. Es decir, tomarla, como pasa con casi todas las listas de Quailor Network, que es para a manera de lista de chequeo, verificar el cumplimiento de cada punto. Entonces, que tengo los criterios, aquí están. Que estoy mencionando lo del reporte en Próspero, acá está, ¿sí? A manera de lista para el reporte de los resultados de investigación, lo que podría también traducirse en un artículo o en un informe, digamos, científico. Hay otras guías aparte para evaluar la calidad metodológica, que eso es lo que veremos, que ahí es donde está principalmente el error, que a veces dicen, yo utilicé Strobe para evaluar la calidad metodológica. Strobe no es para evaluar la calidad metodológica, es para reporte. Lo mismo Consort, Prisma, CARE, START, todas, casi todas las que están en esta página están así. Igual hay un video donde yo explico eso, ¿cierto? Pero se los digo, digamos así puntualmente. Casi siempre hay se utilizan las guías de forma diferente y hay guías específicas para evaluar calidad metodológica, ¿cierto? Así como hay guías diferentes para apoyar la lectura crítica, que fueron las que vimos en la lectiva el año pasado, donde estaban las que utilizamos de CASP, las de Joanna Briggs, ¿sí? Entonces, cada una tiene su finalidad. Entonces, procuremos hacer la diferenciación porque eh, Prisma no nos va a permitir evaluar calidad, ¿sí? Prisma nos va a decir, nos va a ayudar a garantizar que en nuestro manuscrito, en nuestro documento, no falte nada, ¿cierto? Por eso se llama reporting, ¿sí? Reporting guidelines. Bueno, eso digamos como a manera de un paréntesis grande. Lo otro es, aquí se cuenta cómo se hizo todo el proceso de tamizaje, ¿cierto? Una de las herramientas útiles, no la única, es Ryan, que es esa herramienta donde uno carga sus artículos, allá los puede duplicar, allá uno puede hacer todo el proceso de selección de manera cegada, digamos que, entonces como lo hicimos acá, nosotros éramos cuatro, para irles contando la historia, digamos, a la par de lo que está aquí escrito para que vayamos siguiendo la secuencia, ¿cierto? Y es, eh, una persona experta hizo la búsqueda, el que tenía más habilidades en la búsqueda y extrajo todos los artículos, los metadatos, que eso se exporta básicamente de todas las bases de datos, se exportan archivos .ris o .bibtex, y todos esos archivos se llevan a alguna herramienta que permita desduplicarlos, porque indudablemente va a haber muchos artículos duplicados. Una de ellas es Ryan, pero hay otras más. Está el Mendeley Desktop, que todavía está vigente. Bueno, hay varias formas. Luego ya después de seguir ese proceso, uno los importaría a Ryan, que es una de las opciones, para hacer todo el proceso, digamos, de selección. Entonces, como éramos cuatro, nos repartimos en dos parejas, eh, en donde lo primero que se recomienda es realizar una prueba piloto con una cantidad pequeña de artículos, donde uno pueda conocer primero cómo es que funciona Ryan y por otro lado, la aplicabilidad de los criterios, porque aunque uno podría asumir que todos, si leemos los 5 o 6 criterios que han quedado, uno diría, los tenemos claros, resulta que no siempre es así. Entonces es bueno como hacer con una pequeña muestra, no sé, 10 artículos, esa prueba, ¿cierto? Que uno diga, primero me familiarizo con el manejo de la herramienta y segundo, con la aplicación de los criterios, ¿sí? Porque ahí puede haber diferencias. Es que yo entendí que era esto y después imagínense hacer un tamizaje de 1000 artículos
que uno no haya hecho la prueba piloto, va a tener que repetir todo el ejercicio. Entonces, eso se recomienda. Igual eso está explicado en esa guía que les contaba ahora. Por otro lado, está la guía para evaluar calidad metodológica, que eso sí es distinto, como les decía hace un momento. Hay una gran oferta de guías que permiten esto. Incluso uno las encuentra como Methodological Quality Guidelines en inglés, o las encuentra uno como em, guías para evaluar calidad metodológica y riesgo de sesgo de los estudios, como Risk of Bias, sería algo como lo que está aquí en inglés. Entonces, son dos formas de buscar estas guías, ¿cierto? Que ya no son de reporte, como veíamos con Prisma, sino están enfocadas a evaluar calidad de los estudios. Entonces, ahí le preguntan a uno otras cosas distintas. Ahí no le dicen, verifique que tiene sus criterios, verifique esto y esto, sino que le dice, a través de preguntas orientadoras, le dice, este estudio tiene sesgos, ¿sí? Este estudio controló la confusión, este estudio aleatorizó los sujetos, qué mecanismos se utilizaron para la asignación aleatoria, ¿sí? Todas esas preguntas están enfocadas en ensayos clínicos, pero otras más. Entonces miren que es distinto, porque en este caso yo lo que busco es evaluar el artículo, qué tanto rigor metodológico tuvo, y eso va a asignar un puntaje. ¿Sí? Entonces aquí es donde puede clasificarse posteriormente un estudio como bajo, medio o alto riesgo de sesgo metodológico, o una calidad, digamos, metodológica distinta. En este caso escogimos ROB2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta es una de las herramientas de Cochrane en su segunda versión. Esto quiere decir Risk of Bias. Y, pero hay muchas más, ¿sí? Aquí, uno que podría hacer para, o cómo justifica su elección, pues básicamente uno dice, bueno, esto es una herramienta reconocida que está desarrollada por Cochrane, que se utiliza específicamente para este tipo de estudios. Y esa será la justificación, pero esto pudo haber sido otra cualquiera, ¿cierto? Lo que tendríamos que mirar acá es cuáles son mis estudios primarios, porque con base en eso es que yo escojo la guía correspondiente. Entonces, esta de ROP2 sería específica para ensayos clínicos, independientemente de la fase 1, fase 2, fase 3, donde se encuentre, pero hay otras guías distintas. Entonces, si yo tuviera estudios observacionales, hay una guía diferente. Si fueran estudios económicos, hay otra. Si fueran estudios cualitativos, hay otras. Entonces, ahí es importante consultar cuáles guías me podrían servir a mí. En la guía hay como algunos ejemplos para que lo puedan mirar. Eh, y bueno, eso es una lista súper larga. La idea aquí no es ponernos a hacer inventarios de que estas 20 son para esto, no, porque realmente hay mucha oferta, al igual que las de Critical Appraisal. Recuerden que hay muchísimas. Entonces, aquí digamos que es cuestión de que ustedes puedan consultar cuáles son las que más se ajustan a sus estudios primarios. Tengan mucha atención a eso, por lo que si uno incluye, por ejemplo, un estudio de cohorte, digamos que este estudio fuera otro y uno dijera, voy a incluir estudios observacionales, y incluye una cohorte, no me serviría ROP, no sería la mejor herramienta ROP2, porque las preguntas están más orientadas a ensayos clínicos. Entonces yo tendría que usar una guía específica, como puede ser la de Newcastle Ottawa, sé que me da preguntas específicas para estudios de cohorte, o las mismas de Joanna Briggs, ¿cierto? Y otras más que hay muchas. Hay unas más nombradas que otras, pero la oferta, digamos, es amplia y todas son válidas. Así que tendría que justificar. Uno termina yéndose por las más conocidas, ROM2, Newcastle Ottawa, Amstar, etc. Bueno, entonces acá se explica cómo se hizo todo el proceso, cómo es que evalúa ROM2, y bueno, luego sigue una fase de extracción de datos. Aquí también es importante que se haga una prueba piloto antes de extraer los datos de los artículos que sea. Si mi revisión tuvo 500 estudios, pues yo tengo que extraer los datos de los 500. Entonces imagínense, si yo extraigo una información incorrecta o la registro en la matriz de Excel, que generalmente se hacen en un Excel, y yo digamos que
registro otro dato. Tenía que registrar en porcentaje y resulta que registré eh, en promedio. Pues definitivamente esto me va a llevar a que tenga que volver a repetir el ejercicio. Entonces acá también se recomienda hacer una prueba piloto donde, saben, por parejas, uno pueda decir, vamos a hacer 10 estudios y 10 estudios, entonces vamos a extraer la información específica de esos estudios y qué información, porque no es toda la información, son datos puntuales, que ahorita veremos acá qué fue lo que se extrajo, para que ustedes lo puedan ver. Em, Generalmente todo se hace en Excel, no hay tanta elaboración aquí con software, ¿sí? Se busca practicidad en cuanto a que uno define cuáles son las variables que va a extraer, en qué medida las va a expresar, si es un dato cuantitativo o cualitativo. Eso lo puede colocar en el encabezado de su Excel, como aquí registre dosis en miligramos por tal cosa. Acá registre número de pacientes en número entero. Acá registre tal y tal cosa. Para que cuando se esté haciendo el ejercicio, sobre todo en los primeros estudios que uno está como arrancando, pueda uno tener claro qué es lo que se va a extraer y cómo se va a escribir allí, ¿cierto? Porque esto sí lo hace uno ya un ejercicio muy, digamos, manual, humano, aunque hay otras herramientas que ayudan a extraer datos, ¿sí? Ya de forma más em, estandarizada. Y ahí también está en el video, hay unas herramientas como Elicit, SciSpace, que extraen información, tienen esa capacidad de entrar a los metadatos y extraerlo. Eso también lo muestro en uno de los videos, para que lo vean. Pueden complementarse, se equivocan a veces, por eso yo digo que es bueno de pronto que él lo haga, pero que uno verifique. Como toda la inteligencia artificial, darle indicación, verificar. Y si es necesario, pues corregir. Pero bueno, indudablemente eso va a ayudar mucho, por lo menos a la fase de extracción de datos, es que es algo muy denso, que no es difícil, pero que quita mucho tiempo y pues que antes estaba como dedicado a una, o exclusivo para una actividad humana, donde ahorita pues ya estas bases dan un segundo nivel y pues, estos buscadores ya pasan un segundo nivel y ya nos permiten hacer ese tipo de cosas. Pero con mucho cuidado, digamos, al momento de utilizar. En esta época no estaba ese auge, eso, no, eso fue hace poquito, eso fue en pandemia, pero no estaba ese auge, no conocemos esas páginas, nosotros lo hicimos muy solitos, a la vieja escuela, que era extraer manualmente, ir al texto completo, resaltar el dato, copie para aquí, lleve para allá y luego verifique, ¿cierto? Digamos, a la antigua. Pero pues bueno, ya ahorita el panorama es distinto y quizás en unos meses esto que estamos hablando ya es diferente. Entonces, pues creo que esas son algunas de las enseñanzas que nos deja este cambio tan rápido de nuestras épocas. Luego viene un análisis estadístico. Entonces aquí se dice qué es lo que se va a analizar, como todo análisis estadístico, qué voy a analizar, qué estadística específica. ¿M? Entonces aquí, como habían muchos medicamentos y habían varias comparaciones entre sí, es decir, los estudios no solo dicen comparo palbociclib con abemaciclib, sino que comparo palbociclib con abemaciclib con todos los otros inhibidores de las aromatasas, con quimioterapia, con esto, con esto y con esto. Y como hay muchas, digamos, a nivel mundial, muchas, primero tratamientos y segundo, digamos, estudios que evalúan cosas distintas, pues aquí uno empieza a cuestionarse, bueno, ¿cómo voy a analizar esos datos? ¿Cierto? Entonces acá ya les mostraré cómo lo hicimos nosotros, no para de pronto entrar a verlo en detalle, para que lo tengan en el radar, porque esto lo van a ver en detalle el otro semestre, que este sería, esto que está aquí es muy la fase de metaanálisis, ¿cierto? Entonces por eso les digo, les dejo como ahí, como la semilla implantada para que ustedes digan, bueno, esto es lo que vamos a ver más adelante, ¿cierto? Porque una vez más el énfasis acá es hasta toda la síntesis de la literatura. Bueno, entonces aquí luego en resultados se muestra siempre cuántos estudios se encontraron, mire, 4.000 estudios, luego cuántos se elimina por ser duplicados, que esto es un montón. Pues claro, imaginen como entre 5 bases, siempre van a haber duplicados. Quedaron 2.796 y de esos 2.700
solo 270 cumplieron con todos los criterios. Siempre se quedan un 90% de los estudios. Entonces, no se les haga extraño cuando uno comienza con un N de estos y empieza uno a tamizar y empieza a desduplicar y cada fase y se queda con un 1% de todos esos posibles o potenciales estudios. Digamos que, claro, como uno tiene unos criterios muy específicos, toda esta evidencia no va a entrar. Por eso, digamos, la importancia de las revisiones sistemáticas que responden a preguntas específicas. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué hay más importante acá? Esto que les estoy contando ya está como en estas fases más avanzadas. Es decir, esto que estaba por acá, como para ir siguiendo un poco esa infografía, esta guía. Bueno, pero mientras esto carga, ¿tienen alguna pregunta hasta el momento? Eh, ¿Comentarios? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos siguiendo la línea? Deciré, adelante. Buenas tardes. ¿Me escucha, profesor? Sí, adelante. Eh, Sí, claro, siga, Profe, una adelante, la escucho. pregunta en la parte de que no, o sea, no vi muy en detalle, es el tema de los objetivos. No, no, o sea, ¿qué tipo de objetivos vamos a desarrollar? Bueno, aquí sí, aquí no están, Porque digamos, los no me quedó claro el objetivos, tema de los no estará objetivos, como si el manuscrito. serían también unos objetivos descriptivos y luego más. Aquí el objetivo de este artículo fue este que está acá, ¿cierto? Por ejemplo, esta revisión sistemática se propuso, bueno, está en presente, se propone eh, comparar de forma directa e indirecta todas estas opciones terapéuticas, las terapias endocrinas, las endocrinas combinadas con estos mTOR, con estos inhibidores, con quimioterapia o ambos en primera y segunda línea de tratamiento, así como los eventos adversos en mujeres con este diagnóstico, con de literatura publicada hasta diciembre de 2021. Y bueno, acá está un poquito más como utilizando el metaanálisis en red, ¿cierto? Este, digamos, sería como el objetivo del paper, ¿sí? Hay otros, ya los objetivos, espérense, los muestro más ya, lo que digamos, más concretos con lo que uno vería, por ejemplo, en un protocolo, ¿sí? Recuerden que como esto es un manuscrito, pues aquí hay muchas cosas que como que se pasan así muy rápido, pero les voy a mostrar acá. Mentira, eso está por acá. Como en un protocolo, igual uno escribe todos los objetivos como muy detallados. Y está. No, este tiene que estar por aquí en entregables. Creo que en el primero informe. Ahora, bueno, acá a ver. Creo que están acá.
Si no, me voy al otro archivo. Pregunta, refinamiento, criterios. Y acá hay más información. Incluso miren lo que uno haría en la... ¿Cómo se ampliará? Lo que uno haría, lo que no le alcanza para el manuscrito debería estar en un documento, o esto es lo que uno obtendría en un protocolo, ¿sí? Entonces, miren, todas, por ejemplo, la pregunta, así con pico, acá P, la I, con todas las posibilidades, Fulvestrane, Verolimus, Hexamestano, Anastrozol, Letrozol, eh, bueno, todo lo que ven acá. Comparador entre ellos mismos, con placebo, desenlace de eficacia, que son estos desenlaces y seguridad. Bueno, por aquí está la pregunta, otra vez la pregunta, con pico, los criterios, pacientes posmenopáusicas, que no veo es aquí los objetivos. Tan raro. Ellos se vieron quedar en otro documento. Sí, no hay más. Eso nosotros los tenemos, espérenme, yo los busco. Debe estar en esta segunda entrega. Profe, pero entonces los planteamos así como hemos venido haciendo los ejercicios, Sí, de la sí. misma Les voy manera a mostrar esto como... para que tengan un ejemplo. Sí, los pueden plantear en esos términos de comparar los medicamentos más efectivos para, ¿cierto? Identificar las terapias eh, que presentan mejores eh, indicadores de efectividad, ¿sí? En esos términos, en este caso, por ejemplo, sería algo así, yo que me acuerdo, lo teníamos así. Objetivo. No están, aquí no están. Bueno, yo no sé eso dónde se quedó. Con tantas versiones que nosotros trabajamos en eso, ya ni me acuerdo. Miremos acá como último, esto ya es de otra cosa, y esto es de informe definitivo, este es el que estamos viendo. Entonces miramos este. Sí, este es el que estamos viendo. Es parecido, no, este es otro. Creo que acá sí va a estar. Objetivos. Por aquí. Sí. Ay, no, no lo encontré. Debe estar en el protocolo. Y eso, yo ni me acuerdo dónde está el protocolo. La propuesta, informe. No me acuerdo dónde está. Pero no nos plantea igual. Digamos que, de acuerdo con lo que la investiga. En este caso, uno primero empezará por esos desenlaces de efectividad, que como dijimos, PFS, que es la sobrevida libre de profesión, la sobrevida global y luego eventos adversos. Incluye pues todos los medicamentos, ¿cierto? Esa sería como la idea de los objetivos. Siempre que se respondan a través de una revisión sistemática, ¿cierto? Porque hay cosas que no podemos responder a través de los estudios, como todo estudio, tiene su limitación y su alcance, pero no, no me acuerdo o sea, dónde está. Bueno, déjenme yo ahorita lo vuelvo a buscar, a ver, pero bueno, retomemos donde íbamos. Bueno, en resultados, ¿qué se reporta? Ya dijimos, desde el N de artículos encontrados, pasando por todo el proceso, hasta cuántos quedaron. Y esto generalmente, este es un texto donde se analiza, pero todo el detalle se muestra en el flujograma de Prisma. Ese es el flujograma famoso que uno ve en todas las revisiones, que es este.
Este está en la página de Equator Network, donde uno entra a Prisma, aparece Flow Diagram, y ahí está. Está en inglés, uno lo tendría que traducir a español si su investigación va a ser publicada o su informe va a estar en español. En este caso, pues como también está en inglés, ¿cierto? Uno lo diligencia. ¿Qué se recomienda? Irlo llenando en la medida que uno va haciendo el paso a paso. Entonces, identifiqué los 4000 y tantos de estas bases de datos, ¿cierto? Porque, ¿qué pasa? Que a veces uno empieza a avanzar tanto en la revisión que llegó el momento y cuando va a hacer el diagrama de flujo, se le olvidó cuánto fue que habían duplicados, cuánto fue que había de esto otro, y uno pues después es muy difícil reconstruir la historia. Entonces se recomienda en la medida que se va ejecutando ir llenando este espacio. Aquí, ¿qué se va a encontrar? En la parte izquierda todo lo que ingresa o lo que va quedando de la etapa anterior y en la parte derecha lo que se va excluyendo, lo que va saliendo, básicamente. Entonces, las operaciones aritméticas tienen que dar. Si yo empiezo con 4000 y aquí duplicados serán 1362, esto menos esto me tiene que dar esto. Luego, de estos que pasaron al screening, que es la siguiente fase, que es tamizaje, ¿cuántos excluí? Entonces, 2220, 2526. ¿Y por qué razones las excluí? Aquí está. Entonces, porque tenía un diseño incorrecto, porque, digamos, tenía una población que no era la que estábamos mirando, tenía un otro idioma distinto. ¿Sí? Todas las razones de estos 2000 y tantos se mencionan acá. Aunque esto, a ver, esto lo puede uno modificar. La versión original no tiene esto. Lo que pasa es que uno a veces es muy, no sé, muy ñoño y se pone uno a explicar esto. Pero si ustedes ven el diagrama de flujo, tiene como los datos grandes, ¿sí? Pero pues si uno va a dar cuenta de todo lo que excluyó y todo eso, pues es más detallado. Pero bueno, eso digamos, esto es como está a disposición de los investigadores. Lo mismo esto tampoco está en detalle, simplemente dice identify records, el número. Aquí records excluded y el número y ya. Sí, uno lo que hace es como agregar estas cosas. Se puede editar todo eso. Luego, esto menos esto me da esto. Y aquí entonces digo otras razones de exclusión, ya con texto completo. Tipo publicación, póster. Entonces nosotros no íbamos a incluir ni póster ni conferencias, entonces listo, se descabezaron otros. eh, Volvieron a identificar ciertos duplicados porque a estas herramientas se les escapa artículos. Entonces resulta que volvieron a verse 6 artículos duplicados. U otras, todas las razones, aquí estaría. Luego entonces quedaron 23, que esto ya es como los que definitivamente se incluyeron. Entonces miren que en este diagrama de flujo, que es la figura número uno, que generalmente aparece en todas las revisiones sistemáticas, debe dar cuenta del proceso de selección, desde que se identifica, que sería el ID, hasta la inclusión. Y pues esto va acompañado de este texto que vimos arriba, un texto más descriptivo, general, donde uno menciona, encontré esto, excluí esto, y el detalle pues lo verá uno en esa figura. Bueno, ahora sí, sigamos. Ese sería nuestro primer resultado de la revisión. Eh, Va acompañado de unas características de los estudios. Entonces uno ahí comienza a decir, bueno, de esos, se me olvidó el número, veintitantos que quedaron, 10 analizaban o eran ensayos fase 3 que analizaban esto, esto y esto. Dos, terapias hormonales. Dos, exclusivamente palmociclib con abemaciclib. Y así, ¿sí? Por dar algunos ejemplos. Uno describe esas características de los estudios en términos de población, de los medicamentos analizados, ¿cierto? Que sería un poco este texto, lo que uno tendría. Para su trabajo que están haciendo, pues sería, digamos, un análisis muy, la tabla, si quieren anexarlo en esa tabla crítica, veremos, lo pueden hacer. Y bueno, ya en un documento más largo, como un manuscrito o un informe, ya con más detalle, pues uno diría, mire, estas son las terapias que se evalúan en primera y segunda línea. Entonces, de todos esos 23, no de los que ya salieron, porque esos ya, digamos que no cumplieron, de solo esos, empieza uno a decir, mire, se encontró que el exemestano
el letrozol y tal cosa, eh, cuando se compara con placebo, este es el efecto. ¿Sí? Entonces uno ya comienza a mencionar ya resultados, ya, digamos, de su revisión sistemática. Este es el apartado de resultados. Luego sigue la evaluación de la calidad metodológica. Entonces acá uno menciona, bueno, de esta evaluación, bueno, se hizo, digamos, aquí ya no repite uno lo de los cuántos evaluadores, cómo lo hizo, porque eso ya lo digo en la metodología. Aquí ya se centra en el resultado. Entonces acá uno dice, bueno, eh, de un total de 16 clinical trials, 12 se consideran que tenían un bajo riesgo y nombra los números, el 7, el 17, el del 18 al 23, etcétera. Los otros tenían algunos conflictos o ¿sí? Son concerns en la calidad. Ninguno presentó un alto riesgo. Y aquí se vea la figura 2. Entonces, si que esto es un texto punto, muy corto para un paper, pero digamos que esa gráfica, ¿cuál sería? Sería esta que está acá y esta otra que está acá. ¿Mm? Que básicamente, ¿qué nos muestra? Este semáforo que uno suele ver en las revisiones eh, tiene estos colores de verde, amarillo y rojo para identificar si es de bajo, alto riesgo o si tiene algunos problemas en lo metodológico. Esto se puede hacer a través del mismo ROB2, esa macro que tiene Cochrane, que uno descarga por internet, que es la de ROB2, es cuando uno va analizándola, él le va haciendo estos semáforos, ¿sí? Cuando uno la utiliza, él le hace este gráfico. Sin embargo, si mi estudio no es ECA y yo no escojo ROC2, lo que puedo hacer es hacerlo, ¿sí? Entonces, luego, después de que yo tenga la evaluación, digamos, con Newcastle Ottawa o con Amstrad, lo que haría es un semáforo parecido, lo grafico, ¿sí? En PowerPoint, de alguna forma, ¿cierto? Ahí los epidemiólogos somos buenos para la creatividad. Y es que, sobre todo para la creatividad, para mostrar datos. Entonces, esto digamos que lo que haría es, con alguna forma, ¿cierto? Crear este semáforo y ya, ¿cierto? Pero esto sale automatizado de algunas herramientas. ¿Qué muestra este semáforo? Entonces, el estudio, el nombre, así se llamaban los ensayos, Vele, Bolero, Falcon, Mona Lisa, Monarca, Pearl, bueno, Paloma. Entonces, uno lo puede llamar así, con el nombre del ensayo, o con el autor, Rodríguez, et al, Pérez, bla, 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 ¿cierto? Cada fila será un estudio. Y aquí, ¿qué me dice? Los dominios que evalúa esa guía. Entonces, la guía de ROC2 tiene 5 dominios. Y aquí están. Evalúa el proceso de aleatorización, desviaciones de las intervenciones, el manejo de los datos perdidos, la medición del outcome y la selección del resultado reportado. Entonces, dentro de cada dominio hay varias preguntas que cuando yo estoy leyendo el artículo de forma crítica y le voy diciendo si se aleatorizó, hubo una estrategia para aleatorizar, pasó esto y esto y esto, él me va clasificando ese nivel de riesgo para cada dominio. Y también hay uno global. Entonces, por ejemplo, si le fue bien en todos los dominios, en el global, pues va a estar con bajo riesgo. Si en este dominio 2 que tiene que ver con desviaciones del protocolo, por ejemplo, tuvo algunas dificultades y también en el 5 él me va a dar un global, digamos, ya no verde, sino que este estudio tiene en 2 dominios algunas dificultades metodológicas, ¿cierto? Y bueno, eso sería lo que uno tendría de esos estudios seleccionados. Y esto se complementa con este otro gráfico, que ya tiene que ver con el riesgo total, y miren que tiene los mismos dominios que vimos, estos que están acá, los tiene, pero ya leídos de otra forma. Aquí en esta superior los leo por artículo. Aquí lo que hago es que aquí están todos los estudios. Entonces lo mires por dominio. Entonces, para el dominio de randomization process, entonces, de bajo riesgo estaba un poco menos de la mitad de los estudios, de esos veintitantos que quedaron.
¿sí? Y esto también sale de ROP2, pero una vez más, si yo no estoy utilizando ROP2, lo puedo hacer en Excel. Estas barras apiladas se construyen muy fácil en Excel después de que yo tengo el resultado de mi evaluación. Esto, digamos, sería lo de menos, graficarlo. Lo que más necesitaría es hacer una muy buena lectura crítica en busca de sesgos e imprecisiones en los estudios, que en eso es que se va, digamos, a basar toda esta etapa. Esta etapa es muy demandante, implica leerse todos los estudios. Bueno, leer 23 estudios de pronto, pues entre un equipo de 4 no es mucho, pero después de que uno viene todo este proceso de tamizar más de 4000 estudios y, y tener todo esta, digamos, todo lo que tiene cada estudio, porque uno termina conociendo qué es lo que estudió Mona Lisa, qué lo diferencia de Paloma 2, pues bueno, ya a estas instancias uno dice, bueno, 23 ya está uno como que un poco agotado, ¿cierto? Pero esto, digamos, sería la graficación última, que es lo que sería para mostrar los resultados. Vámonos con lo que sigue después, y es, tenemos creo que a los outcomes, mire. Habíamos dicho que dentro de los outcomes había un primario, un secundario, perdón, dos primarios, un secundario. Uno de ellos era el Progression Free Survival, ¿cierto? Que los estudios lo mencionan. Los estudios dicen, el PFS fue de tanto. Entonces lo que uno haría acá es, como extrajo esos datos, por eso esa importancia de esa matriz donde uno extrae todos esos datos, porque aquí ya tiene que empezar a sintetizar. Entonces miren que ya aquí hay cosas que ustedes ya conocen. Hazard, Cox, Kaplan-Meier, ya están familiarizados con esto, ¿cierto? Porque como estos estudios son con seguimiento, reportan los desenlaces de efectividad en esos términos. ¿M? Entonces, aquí está todo explicado. Entonces, hay, por ejemplo, este se mide en meses, entonces uno escribe que esto es en meses, ¿m? En tiempo de seguimiento, pero por aquí hay otros datos. Mire, PFS, bueno, ahí están todos los datos, el texto. Bueno, eso es donde, esto es como el análisis ya descriptivo y en detalle. Pero entonces, ¿cuál sería? Espérenme, yo estoy en la página, en la 12. ¿Esto dónde se vería en la gráfica? Siempre casi que terminamos teniendo muchas gráficas puntuales. Entonces, mira, aquí está el forest plot, donde aquí se grafican los hazard, porque estos estudios reportaban hazard. Entonces está Falcon, el nombre del ensayo, está el hazard en logaritmo, el error estándar, el peso que se asigna a este estudio y el hazard. Esto no se preocupen ahorita, yo sé que ustedes identifican de lejos que esto es un metaanálisis de comparaciones directas, el que siempre conocemos. No se preocupen ahorita por esto, de si lo saben interpretar o no, porque lo que les digo en el otro semestre van a aprender a hacerlo e interpretar todo esto. Entonces aquí no nos vamos a detener. Incluso el trabajo tampoco tiene que llegar hasta esto, ¿sí? Pero digamos que es un resultado de un análisis cuantitativo en muchas revisiones sistemáticas, sobre todo que tienen medidas, sobre todo como estas que vemos de riesgo, em, donde comparan tratamientos, ¿cierto? Entonces, en investigación clínica es muy frecuente que las revisiones terminen con un metaanálisis. Pero bueno, aquí estaría esa gráfica. No me voy a detener mucho para que, pues porque no es el alcance del curso, pero luego hay otros metaanálisis que son en red, como esto que estamos viendo acá. Y este metaanálisis se realiza cuando hay comparaciones múltiples y directas e indirectas. Porque les decía, hay estudios que comparan fulvestrant con perdón, fulvestrant y abemaciclib fulvestrant, o capecitabina con everolimus y unida, o fulvestrant con everolimus y otra, ¿sí? Eh, bueno,
todas las posibilidades que hay. Entonces, digamos que hay una alternativa que es realizar un metaanálisis en red. ¿Qué es esto? ¿Cierto? Es esto. Estadísticamente se grafica esto y esta se acompaña de unas tablas, como son estas. Tampoco la idea es entrar en detalle, lo van a ver el otro semestre, pero para que, digamos, puedan tener una idea. Se acompaña de estas gráficas, esto se hace en R, unos coeficientes que se llama Sucra, y aquí uno puede mostrar varios. Por ejemplo, este A es del metaanálisis en red de la comparación de eventos adversos. Entonces, los eventos según las combinaciones de tratamiento. Entonces, palbociclima fulvestrán, abemaciclima fulvestrán, este es BUP, no me acuerdo qué era BUP, bueno, más fulvestrán, eh, palbo más un inhibidor de aromatasa, bueno, todas las posibilidades que hay. Uno puede mostrar estas otras gráficas donde ya compara los medicamentos con esos estudios que se incluyeron. Bueno, digamos que eso serían como, y eso pensando en que estos son muchas gráficas para un paper, ¿cierto? Pero uno podría mostrar todos los efectos de tratamiento por medicamento. Esto lo va a dar, digamos, la cantidad de alternativas que uno esté comparando. Si solo fueran dos, pues uno posiblemente se queda con este gráfico, donde uno, este, que es el metaanálisis de comparaciones directas, donde uno dice, comparo esto versus esto, y ya. Pero pues como hay manejos como el del cáncer, que combinan muchas terapias, los estudios analizan muchas comparaciones, la mejor alternativa es esta, que no es solo mostrar el de las directas, sino complementarlo con un metaanálisis en red para las indirectas, ¿cierto? Pero una vez más, esta es la fase última de las revisiones, es la fase cuantitativa, ¿sí? Que es a la que ustedes no van a llegar en este trabajo. Entonces, creo que así es como una historia rápida, ¿sí? Un poco charlada, digamos, sobre el paper, eh, como con esa secuencia que la vimos, de tal forma que uno pueda tener allí su revisión. Quiero mostrarles las otras anexos que no están aquí, donde hay información que les había quedado debiendo, como es el algoritmo, como es las otras, las tablas de excluidos, bueno, todo eso que acompaña toda la revisión. Espérenme, yo lo busco, creo que está acá. Miren, este anexo 2 por ejemplo, que ese no lo vimos allá, Profe, nos muestra, señor, una pregunta, yo sé que no va a llegar hasta allá, pero siempre me ha llamado la atención. En esas redes, qué significa que, digamos, dos variables estén más cerca o que la línea que lo está uniendo esté más gruesa o ese tipo de cosas? sí, aquí hay varias cosas, el tamaño del círculo, el grosor de la línea que los relaciona. Aquí no hay dirección, si ven que no hay flechas en sentido, sino es una línea horizontal, sí, porque es una comparación que se hace en dos sentidos. Hay unas que son más fuertes que otras, y hay medicamentos en los que, digamos, más aparece esa comparación. Digamos que aquí uno tendría si uno suma todos los estudios, entonces tendría uno un N súper grande, porque, digamos, de 23 estudios que hay acá, pongamos que eso representa 1000 pacientes. Que un estudio tenga 100, otro 100, 100, bueno, que sume 1000 pacientes con los tratamientos que se tienen acá. Estas líneas son el resultado de estos análisis y son qué tanto, esto es un coeficiente que se calcula, ¿sí? Y eh, qué tanto es la fuerza que se tiene para ese desenlace que se está evaluando, por ejemplo, si este caso es de eventos adversos, con los medicamentos, ¿sí? ¿Qué tan alto es este coeficiente que permita graficar esta fuerza o esta grosor de la línea? ¿Sí? Y pues el puntico va a ser la cantidad de estudios de pacientes tratados con ese medicamento, ¿cierto? Eh,
Y pues uno podría mirar. Entonces, si se para en full, mira qué pasa full con Ave más Eclipse, full con BUP, este no me acuerdo qué es, pero bueno, o full con Fubemals Everolimus, o full Bestran con Palbociclib y full Bestran, ¿sí? Entonces, mire todas las posibilidades que tiene, digamos, cuando uno se para acá. Pero eso vendría siendo, de alguna forma muy resumida, lo que indicaría. Que es un poco controvertido este Forest en red, por lo que uno estaría comparando de forma indirecta el efecto de un tratamiento con otros estudios. No es lo mismo compararlo de forma directa, ¿sí? Es decir, estos metaanálisis son, digamos, mucho más poderosos en lo estadístico para lo que es la comparación de dos medicamentos, porque los estudios lo compararon, mientras que con estos estamos metiendo a todos en una bolsa y estamos comparando el efecto de los medicamentos, pero no necesariamente ese estudio lo comparó, ¿sí? Entonces, esa podría ser una limitante que tiene estos análisis. Por eso complementan a los que son de comparación directa, ¿cierto? Pero, pues digamos eso para hablar de manera muy general, ¿vale? Bueno, les Gracias, estaba mostrando, maestro. con gusto, les estaba mostrando, igual esto, o sea, termina siendo un estadístico, porque eso es algo difícil. Uno realmente, como epidemiólogo, le dice al estadístico, mire, estos son los resultados, tal cosa, monte eso, y luego uno lo que hace es como, bueno, ¿qué fue lo que hizo? ¿Cómo es lo que lo interpreto? Porque uno, digamos que puede hacer los metaanálisis de comparaciones directas, ¿cierto? Los que incluso esto se puede hacer con Refman y bueno, con R y con otro software, ¿cierto? Aquí no hay tanto problema, ¿cierto? Pero estos sí son un poco más complejos de hacer y calcular. Estos Zucca también, bueno. Entonces tiene, digamos, una complejidad. Creo que eso también hace que la necesidad de trabajar siempre como con equipos interdisciplinares, ¿cierto? Bueno, los estadísticos sacan eso muy fácil y uno es el que a veces como que no tiene las competencias suficientes para eso. Miren lo que muestra la tabla uno. Estrategia de búsqueda en Embase. Entonces, eh, la plataforma, la fecha de la búsqueda, y aquí está como todo eso súper largo. Entonces, cómo se buscó, cuántos estudios había, la combinación de los criterios. Entonces, bueno, estas tablas son eternas, pero uno tiene que mostrarlas, ¿sí? En una revisión, sea porque es para la tesis, sea porque en este caso que es un cliente y con más veras hay que mostrarle todo lo que se hizo, o el escenario que sea, ¿cierto? En la industria farmacéutica que se esté haciendo esto directamente, pues tiene que estar todo muy detallado, ¿cierto? Aquí aparecen el nombre de las moléculas, incluso 12-taxel, 12-taxel, el término explotado, taxotere, metro, benzoato, bueno, aquí están todos los nombres posibles con los que uno podría buscar la molécula, ¿sí? No solo el nombre como palbociclib, sino todas las otras terminologías, todas las búsquedas como se hicieron. Eso tiene un trabajo grandísimo. Luego con Ovid, bueno, todo esto sería la misma forma, pero pues por cada base de datos cambiaría. Pero esto, digamos, sería para la transparencia de la investigación. La biblioteca virtual de salud, bueno, todo donde uno busque, lo tendría que mostrar ahí, en esas tablas. Esto es material suplementario. Ahora vámonos con otro, sería como un anexo 3. Estas son búsquedas para cada base. Pero yo quiero acordarme esto que, yo no sé esto que tiene diferente. En base, creo que es como lo mismo. Sí, esto es lo mismo. Es Profesor, como la misma tabla. profesor, disculpe. Ah, es que ya, aquí eran los términos mesh y aquí eran las búsquedas. Sí, bueno, son las dos cosas que complementan. Señor, Todas esas señor. tablas que estaba mostrando son los algoritmos de búsqueda y salen bastante Sí, porque eran diferentes grupos terapéuticos. sí, de acuerdo. Entonces, por ejemplo, este que estaba mostrando que es de los mesh, como, ¿se acuerdan que había Fulvestrant, Palbociclib, además Eclipse, habían como unos 30, hay que hacer la búsqueda así. Y aparte, Fulvestrant no solo se llama Fulvestrant, sino
tenía otros nombres, incluso el mismo de la molécula, entonces uno tendría que colocar fulvestrant, OR y todos los términos posibles, ¿sí? Lo mismo, palbociclib, OR, todos los términos. ¿Mm? Entonces, claro, esto digamos que es un desafío para la búsqueda primero, por lo que tiene uno que abarcar todos los términos, porque uno busca en una revisión que recopile toda la literatura, ¿sí? Entonces, esas estrategias, digamos, se tienen para poder hacerlo, ¿vale? Otra pregunta, Vámonos con profe. el, bueno, este anexo 4. Claro, adelante. Eh, Veo que el ejemplo que nos mostró es sobre eficacia y seguridad, ¿cierto? O sea, el Ujú. desenlace. Y en el caso de la operacionalización de las variables, en ese caso de medicamentos, por lo menos uno hace, estamos familiarizados con los trabajos que hemos hecho con usted, con las variables dependientes, independientes, pero cuando ya uno en una revisión sistemática con metaanálisis va a hacer la operacionalización de las variables, o sea, lo hace de acuerdo a pico, ¿cierto? Sí. Y en el caso de intervención, cuando son muchos medicamentos, o sea, uno coloca allí todas esas combinaciones o en la operacionalización de las variables. Uno pondría, por eso aquí, todos esos medicamentos, esos 25, los que sean, sería la I. Y el comparador sería entre ellos mismos, porque generalmente los comparan así. ¿M? Entonces uno tendría que decir, en mis variables, lo que es el fulvestrant, el abemaciclib, etcétera, vienen siendo las intervenciones de estudio. Y el C comparado son las comparaciones que resultan de esas interacciones o las comparaciones entre esos medicamentos, ¿sí? Que tienen los estudios. Esa sería, digamos, si se acuerdan que ahí les mostré una tabla donde estaba lo pico, decía comparación entre ellos o con placebo, porque uno puede encontrar que el fulvestrant se compara con abemaciclib por inventar algo, pero hay otro estudio que compara fulvestrant con placebo. ¿Sí? Entonces puede ser entre ellos o versus un placebo. Y el placebo también, digamos, vendría siendo un comparador. ¿M? Entonces, En el, digamos, las dependientes serían los outcomes, que serían en este caso PFS, overall survival y los eventos adversos. Y las independientes vendría siendo fulvestrant, abemaciclib, todos los 20 más las comparaciones entre ellos y el placebo. Ese vendría siendo, digamos, mis variables en una revisión sistemática, ¿sí? Sin embargo, cuando, cuando uno habla, cuando usted menciona, disculpe, evento adverso, uno solamente lo coloca así, porque pues uno va a encontrar muchos eventos adversos. Uno nada más en la variable coloca así eventos adversos. sí, o si uno puede, por ejemplo, como acá, eventos adversos serios. Entonces, coloca eventos adversos y eventos adversos serios, ¿cierto? Ya de eso uno lo que haría es desglosar más adelante. Bueno, estos son eventos gastrointestinales, eventos eh, relacionados con el sistema nervioso, todos los que tendría, por ejemplo, una clasificación de eventos adversos de cáncer, ¿cierto? Pero el grande agrupador vendría siendo eventos adversos y si uno va a analizar los serios, lo deja aparte, eventos adversos serios. Gracias, profesor. Con gusto. Bueno, este ya lo habíamos visto. Entonces, aquí pues no hay mucho que ver. Aquí está en español, ¿sí? Uno tendría que traducirlo. Esto es otro trabajito, traducir estas cositas y todo eso. Bueno, luego viene otro anexo, que son estudios excluidos y las razones de exclusión. Porque pasa que uno no dice, ah, excluí 1000 y créanme que yo los excluí porque es que no cumplen. Créanme, sí, confíen en mí. No, uno tiene que hacer un listado de excluidos y las razones de la exclusión. Entonces, fíjense que este listado es eterno porque ahí están los 2000 y tantos que no pasaron, ¿sí? Por aquí están, por aquí termina, bueno, estos están por número. Bueno, aquí están los 2000 y pico que se rajaron y aquí están por número. Entonces, ¿qué pasa? Como hay muchos artículos, uno tiene que gestionar muy bien la información. Esto es más un tip práctico y es a cada artículo le doy un código consecutivo, ¿sí? 1, 2, 3, 4 para
que luego yo sepa qué pasó con uno, qué pasó con dos. Pues va que el uno, el dos, el tres está entre los excluidos, ¿sí? Pero, por ejemplo, miremos, no sé, otro por acá que no, bueno, otro por aquí que no aparezca, ese tiene que estar en la lista de los incluidos. ¿Sí? Tengo que tenerlo, tengo que tener muy claro, las cuentas me tienen que cuadrar, las sumas, si aquí en este listado hay 1000 y en el otro hay 23, tiene que ser consistente. De todo, digamos, lo que dice Prisma, lo que dice este gráfico, esta tabla, lo que dicen mi documento escrito, tiene que ser todo muy coherente. ¿Qué hay en esta matriz? Aparte del número que se le asigna, la referencia, el estudio y la razón por la que excluí. Entonces aquí se excluyó porque era una revisión sistemática con metaanálisis. Nosotros no estábamos incluyendo ese tipo de estudios, sino eran ECAs, ¿cierto? Fase 3 y fase 2 también que fueran relevantes. Entonces acá me toca ser muy, digamos, detallado con esta información. ¿Listo? Bueno, que tampoco se les olvide esto en sus trabajos ya en la vida real. Obviamente esto no aplica para el trabajo que van a hacer ahorita para la actividad evaluativa, ¿cierto? Pero pues ahí se los muestro para que lo tengan. ¿Qué otra cosa es importante que de pronto aquí yo no les he mostrado? Aquí está, quiero mostrarles lo de la macro de Rob, si es que me da el tiempo, porque es que acuérdense que tenemos que repartir un poco las sesiones para que nos alcance el tiempo, pero miren esta Rob, acá está. Entonces, resulta que esta ROP se descarga, o sea, ¿quién se acuerda que era ROP? ROP 2. ¿Para qué la utilizábamos? ¿Y qué venía siendo esta guía? Entonces, toda esa información que les mencioné, que se acuerdan que era ROP. ¿Se acuerdan qué quiere decir la R, la O y la B? Es para evaluar los sesgos en las publicaciones. No recuerdo El ahora riesgo mismo del la letra. sesgo. Exacto. Risk of bias es lo que quiere decir ROP. ¿Listo? Que esta es una macro, si ven que yo la descargué, es una macro de Excel, ya está formulada. Lo que tendría que hacer es, cuando la esté utilizando, esto solo aplica para cuando mis estudios primarios son ensayos clínicos. Otra vez para recordar, no me serviría si voy a incluir otro tipo de estudios, ¿sí? Solo para ECAS. Entonces lo que yo haría es hacer clic sobre esto. Creo que esto no está activado porque tengo que activar la opción para que las macros se habiliten, pero cuando le doy clic acá, él se va a abrir una ventana con las preguntas de cada dominio. Entonces, él, después de que yo voy entrando los datos, él me va a ir generando esta matriz. Entonces me dice, mire, usted trabajó esto en el 13 de enero del 2022. Este es el consecutivo del estudio 201B, se llama Falcon. Esta es el tratamiento experimental que era fulvestrant, el comparador que era anastrozol, el outcome que fue la PFS, este fue el hazard, este fue, y aquí empieza con la evaluación de ROP. Entonces, miren que tiene colorcitos. Entonces, dominio 1, proceso de aleatorización. Entonces, aquí está yes y yes. Entonces, eso está dentro de la pregunta. Entonces, uno tiene que justificar, los pacientes fueron asignados aleatoriamente, uno a uno, bla, 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 ¿sí? Luego la otra pregunta, las características demográficas estaban generalmente bien equilibradas entre los grupos, y así con cada uno. O sea, uno responde la pregunta y justifica. Entonces, imagínense uno hacer esto con, no sé, 50 estudios. Pues termina uno casi que aprendiéndose cómo se hizo el estudio de punto a punto, porque uno se vuelve muy detallado con lo que está ahí escrito. Esta guía es muy exigente
en términos de las preguntas que tiene y para analizar, se tarda uno mucho tiempo. Con decirles que nos tardábamos más o menos unas 2 horas, 3 horas con cada estudio haciendo arrow 2. Por eso digo, afortunadamente eran solo 23 estudios porque yo no me imagino uno con 100 que tenga que utilizar ROP 2. Es un trabajo muy extenuante. Pero aquí estaría eso que él va eh, organizando en la medida que uno va analizando con esta macro. Y luego él le crea, esto también lo hace él, en la medida que uno va ingresando ese formulario, y le crea esta gráfica. Uno no tiene que hacer nada con ROP 2. Bueno, digo yo nada, nada del gráfico que está acá, ¿cierto? Porque él lo va a graficar. Uno hace lo que le corresponde, pero él va graficando esto. Entonces, miren que aquí no tendría uno sino que copiar y pegar al otro lado, y bueno, ¿cierto? Pero obviamente lo más difícil, lo más denso está allá al otro lado. Miren, acá están las preguntas. Esto también está en inglés. Dominio. Entonces está, eh, esta es una pregunta, por ejemplo, de la asignación aleatoria. La asignación, perdón, fue la secuencia aleatoria, ¿cómo es? Fue aleatorizada la secuencia de asignación. Entonces, yes, aquí hay varias opciones. Yes, no, parcialmente sí. Incluso eso también es difícil porque tiene varias, tiene como 4 posibilidades. No es solo blanco y negro, como sino parcialmente sí, parcialmente no. Y él le dice cuándo debe decir parcialmente sí o cuándo no. Esto es muy desagregado. Esta es otra pregunta. ¿Fue la secuencia de asignación eh, segada entre los participantes que fueron incluidos y esta fue asignada a la intervención? Lo mismo. Parcialmente no, parcialmente sí, sí o no. Y dependiendo de esas respuestas, él le va dando para cada dominio esa categoría de riesgo, ¿cierto? Para esta dimensión. Entonces, bueno, eso que vimos allá graficado vendría siendo lo que estaría en una tabla de esta manera, ¿cierto? Aquí estarían todos los estudios que uno analizó. Aquí esto no muestra nada. Y esto creo que tampoco. Entonces, bueno, esto es una... Ay, acá está el manual. Pero creo que, bueno, eso como ahí no tengo... Ah, bueno, aquí está el manual de ROP 2. Pero así aplicaría para todas las otras guías. Y ya eso sería, digamos, en general lo de ROP. Esta es la ventanita que les digo que se abre cuando uno hace clic en la macro. Se ve muy bonita, ¿cierto? Y todo, pero esto tiene su forma de... Miren, aquí es donde uno ingresa todos los datos. Assessment ID, entonces coloca el número del artículo, asesor, que sería el evaluador, assessor, entonces JCTR, o las iniciales de cada uno, Study ID, el label, el experimental, todo eso que vimos allá en la matriz es lo que se incluye acá. Y aquí está, entonces, dominio 1, responden unas preguntas, despliega estos menús, que son los que les digo que muestra esas opciones, y describe, es decir, justifica. Y aquí le sale el juicio de risk of bias, entonces le sale aquí el color, le dice high risk, y le sale en rojo, y uno puede, con su juicio, cambiarlo, aquí haciendo clic acá, sí, estoy de acuerdo con que es rojo o no, es amarillo. Es decir, no es lo que asuma él, sino que él le dice, yo, para mí, según lo que usted me dijo, es alto, pero evalúelo usted. Si está de acuerdo conmigo, confírmelo, si no, cámbielo. Entonces, eso sería acá. Y todos estos espacios se tienen que llenar en la medida de lo posible para poder justificar todo. Entonces, eso sería lo que uno encontraría. Mira, aquí está esa gráfica que también sale de ahí, el semáforo, todo lo que ya les mostré estaría en esa guía. En su mayoría, las guías para evaluar calidad metodológica y riesgo de sesgo tienen guías como estas. ¿Listo? Bueno, ¿qué más les cuento yo? Creo que con eso recojo todo, pero no, me faltan las tablas. Esas tablas son importantes porque esas tablas son las que uno sintetiza todo. Entonces, espérenme, yo las busco, que no me puedo cambiar, digamos, de tema si no les explico eso. Si no, se los muestro. Entonces, bueno, ¿eso dónde está?
extracción, acá. Miremos esta. Mire, esto lo estamos haciendo justo hace hoy un año, diciembre 1º, mire. Ah, no, 2 años del 2021. Hace un año estábamos nosotros corriendo con esto. Esta es una matriz de Excel donde uno extrae los datos. Entonces, por ejemplo, el estudio número 2. ¿Esto será que se puede cerrar? Es que no. Acá. Entonces uno dice, el estudio 12. Fuimos los responsables de extraer. Yo y mi compañero y yo. Este es el título del estudio, el año de publicación, los autores. Y aquí empieza como con el código que aparece en el registro de Clinical Trials. Uno lo puede extraer ahí. Bueno, datos de identificación del estudio que se llamaba Paloma, que era un ECA doble ciego, que es internacional de 17 países. Toda esta información uno la define. Uno dice, mire, la matriz nuestra debe tener esto. ¿Sí? Hay personas que dicen, no, yo no incluyo la referencia que vimos allá, sino pues, solo autor y año, ¿cierto? No toda esa referencia larga. ¿Qué fase es del estudio? En este caso, 2, 3 o 4, la población, la edad. Entonces, fíjense que aquí era donde yo les contaba, ojalá estén viendo, que les contaba que aquí, que creo que esto no se puede ampliar mucho, aquí sí ven que hay una X y un más menos, y hay un ME con rango intercuartílico. Entonces, esa es la pista que uno coloca en el encabezado para cuando su equipo esté extrayendo, coloque esos datos. ¿Sí? Porque yo puedo decir edad, 20, y ya, pero pues aquí me está diciendo, coloque la media, coloque la desviación, o en su defecto, si el estudio no lo tiene, coloque la mediana, registre la mediana y el rango intercuartílico, ¿sí? Para estandarizar, porque ¿qué va a pasar después? Estos datos van a ser insumo para hacer análisis. Y si mi compañero y yo colocamos como está acá, pero la otra pareja que está trabajando en otros estudios colocó de otra forma, cuando vayamos a consolidar estas dos matrices va a ser un problema porque entonces hay datos así, así y eso es un desorden. Entonces, por eso, ya de forma práctica, realícenlo siempre con una prueba piloto, sin dos estudios, en este caso se necesitan más poquitos, como que vamos a hacer los dos estudios, extraemos todo lo que dijimos, ¿cierto? En una reunión decimos cómo es que lo vamos a trabajar. Mire, esta es la matriz, en este campo se registra esto, ¿sí? Vamos a hacer cada uno por aparte los dos estudios y luego miramos cómo nos fue y si realmente estamos estandarizados. Si no, ajustamos, ¿cierto? Pero nunca irse uno con el 100% y luego, ay, me equivoqué. Nunca, nunca hagan ese tipo de pronto cometer ese tipo de errores, ¿cierto? Porque después le cuesta a uno caro cuando son muchas cosas las que hay que tener ahí. Mire, el N por grupo, el estadio del cáncer, si era nodal o si era 4 metastásico, el tratamiento previo al estudio, el tiempo de seguimiento en meses, el plazo experimental, qué medicamentos eran los que comparaba, la dosis de esos medicamentos, lo más clara posible. Entonces, palbociclib, 100 miligramos, 25 miligramos día, vía oral por 3 semanas, bla, 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 ¿cierto? Lo más detallado. El brazo control, que era placebo más fulvestrant, la dosis de ese brazo, la línea, si era primera o segunda línea, el subgrupo. Entonces, miren toda la información que uno puede extraer. Por ejemplo, esta primera parte como azulita era más datos de la población y de la identificación del estudio. ¿Qué encontramos en verde? Fue como una guía de colores que colocamos para que uno como que se sitúe mejor. Ya están los outcomes. Entonces, una sola columna para PFS, que era el outcome primario, donde se escribía todo. Entonces, PFS evaluada por el investigador en meses. Y coloca uno A, que sería el brazo experimental, y B, el brazo control. Sobrevida no reporta. Hay otros desenlaces como calidad de vida que pudieron salir ahí, entonces uno puede crear las columnas, ¿cierto? Entonces, calidad de vida no hay nada, beneficio clínico tampoco, por lo menos en estos dos estudios no hay, tasa de respuesta tampoco, duración de respuesta en tiempo tampoco, duración de remisión. Fíjense que este estudio segundo sí lo tiene, entonces uno extrae todos los desenlaces, ¿sí? Que al final nos quedamos con esos dos, porque vimos que esos 23 estudios tenían PFS y overall survival, pero pues
cuando uno está pasando por esto, o el cliente o uno si es la investigación, el investigador, uno dice, pues sacamos todo lo que está de eventos, pues porque, de desenlaces, perdón, pues porque los analizaron finalmente y miremos pues qué es lo que hay en la literatura, ¿cierto? Entonces, pues uno, digamos que haría todo eso. Tiempo de progresión, tiempo de deterioro, bueno. Luego un color morado de otros desenlaces, por si de pronto estos no fueron suficientes y hay más, aquí uno colocaría esos otros. Y luego viene un color naranjadito, que es los eventos adversos, que en este caso uno los separaría, o nosotros, como plus de esta investigación, los separamos y les colocamos los gastrointestinales, por ejemplo. Entonces, ¿cuántos se han presentado del brazo A? Que esto es numerador y denominador sería cuántos había de ese brazo y cuántos presentaron las molestias gastrointestinales. Así, muy detallado como ustedes lo ven ahí, apetito disminuido, cuántos náusea, cuántos constipación, diarrea, bueno, etc. Lo mismo para los dermatológicos de la piel o desórdenes subcutáneos, hematológicos, bueno, esto de todo, digamos, según la clasificación de eventos adversos de cáncer, ¿cierto? Dolor, cardiovasculares, todo eso. Entonces, ya ven por qué les decía que uno se tardaba como 3 horas analizando cada estudio, porque uno por un lado, solo 2 horitas mal contadas haciendo ROC2 y luego otras 2 horitas o más mal contadas extrayendo los datos. Entonces, digamos que por eso uno cuando ya tiene los estudios definitivos es porque esos son los que son. Hay una fase en la que uno primero selecciona por título y abstract, ¿cierto? Que ahí es donde hace uno como el primer tamizaje, porque ahí uno es donde se da cuenta o si me sirve o no, ¿cierto? Con título y abstract uno no tendría que leer todo el texto completo, pero ya más adelante hay una fase en donde sí se incluye el texto completo y ahí uno puede descartar otros, ¿sí? Uno esperaría que el resumen realmente hable lo que tiene que decir, pero a veces uno el resumen pueda que sí lo identifique como que cumpla, pero al final no. Entonces, estos 23 o los que sean son los que definitivamente quedaron. Y a ellos se analizaría todo esto que acabamos de ver, en ese detalle, ¿sí? Em, Creo que eso era lo último que les quería mostrar. Espérenme si hay otra cosa por aquí. Entonces, esa matriz que vieron ahí un poco colorida era como la matriz de trabajo, en la que uno ya, digamos, sobre la marcha iba haciendo y extrayendo, pero obviamente después de que uno va a pasar el informe, la unifica junto con las otros pares que uno tiene. En nuestro caso éramos 2 parejas, pero hay revisiones que pueden tener 5 parejas. Pueden haber 10 revisores de lleno haciendo una revisión. Entonces serían 5 parejas en donde uno, en la medida que tiene un equipo más grande, tendría que eh, garantizar lo del control de la calidad del dato, coordinar todos esos investigadores, sus tiempos, bueno. Pero digamos que después uno consolidaría toda esa información y le quita sus colores, la pone bonita, le coloca sus cuadrículas, bueno, ya vienen cosas más de la tonalidad de pintura, por lo menos para uno presentar un informe. Creo que eso es todo lo que tiene que ver con la revisión sistemática, un poco, perdón, sí, con la revisión sistemática, y un poquitico unas pinceladas de lo que es un metaanálisis. Eso que acabo de decirles como en 1 hora y media es lo que está en esa guía que les compartí. De pronto no en el mismo orden y con el grado de detalle de algunos, por eso como que quería como a través ya de un ejemplo mostrarles cómo es la revisión y no de pronto seguir hablando sobre haga esto y haga lo otro, ¿sí? Porque ustedes lo van a ir haciendo, sino más con un ejemplo ya real y reciente para mí que pudieran ustedes guiarse, ¿sí? Que, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento o algo que ustedes hayan leído en algún lado y de pronto yo no haya tocado aquí o alguna aclaración que necesiten. No sé si haya hasta el momento. Profe, Señora, dos preguntas. La primera es, usted nos podría hacer el favor de enviar algunos de estos que tiene ya elaborados, de pronto para más adelante.
Y ¿Me repite, por favor, enviar qué, perdón? que si, si usted nos puede hacer el favor de enviar algunos de los formatos de los que usted tiene en Excel, digamos, para pintar los artículos, todo eso. ¿De cuáles formatos? De los que me Digamos, está para mirar comentando. para organizar lo de los artículos. Yo qué pena que cierro el micrófono porque es que mi computador tiene algo que no he dado con, ¿qué es? Que me genera un eco y Eso. no quiero ir a intervenir, a dañar su audio, pero pues básicamente los que ustedes vieron ahí y es lo que saca Rob, lo otro son como las matrices, pero eso lo construye uno, digamos, con la, pues con lo que uno define, eso es propio de cada estudio, ¿sí? Eh, Quería mostrarles muy rápido para que vieran de pronto un estudio distinto en cuanto al tema y en cuanto a los estudios primarios, solo para que tengan una idea, para que salgamos un poco de los ECAs como estudios primarios y veamos que hay otras opciones. Este es un estudio publicado reciente por unos compañeros de ustedes recientemente egresados, que fruto de su tesis terminamos publicando este estudio en la revista colombiana de anestesiología, y aquí como lo ven está el título, que es sobre profilaxis de náuseas y vómito posoperatorio. Esta fue una meta revisión de revisiones sistemáticas con metaanálisis. ¿Qué quiere decir esto? Que los estudios primarios no fueron ensayos clínicos, sino revisiones sistemáticas. Es decir, esto es una revisión de revisión. Entonces, muy rápido para mostrarles las gráficas sobre todo, eh, para que vean de pronto qué es común al otro estudio, qué es diferente. Bueno, vamos simplemente con el título, más allá del tema. eh, Aquí también había una gran cantidad de literatura, digamos, hablando del planteamiento del problema, una gran cantidad de literatura de tipo revisión sistemática, es decir, muchos ensayos clínicos que ya habían sido metaanalizados, pero aún así habían muchas revisiones sistemáticas de muchas épocas del tiempo y con muchas alternativas también para lo que es el vómito y náusea posoperatoria. Entonces, ellos dijeron, uno de ellos es anestesiólogo, el otro es médico, y pues tenían esa necesidad de hacer una revisión sistemática, de revisiones sistemáticas. Y aquí estaría como el flujograma de Prisma, miren que igualitico a cualquier otra revisión. Tenemos esta matriz que sería un poco la que les mostré colorida con el otro estudio, pero aquí obviamente bonita, en un formato ya para publicar. Ellos que incluyeron como variables. Fíjense que a veces van a ser algunas muy distintas a las que yo les acabo de mostrar. La estrategia, que en este caso pues es acetaminofén, acupuntura, entre otras. Los autores, el año, el desenlace, esta es la abreviatura de vómito posoperatorio, y cuando aparezca NB es náusea y vómito. eh, Número de estudios incluidos, entonces cuántos estudios habían dentro de esa revisión sistemática, el contexto clínico de la cirugía, si era múltiple, la intervención, si fue preventivo, estimulación eléctrica con acupresión, acupuntura P6, bueno, todo el detalle, el comparador, el modelo de efectos que empleó, si fue aleatorios o si fue fijos. Esto después lo van a ver cuando estén viendo el metaanálisis, no se preocupen, pero como aquí habían revisiones sistemáticas como estudios primarios, aquí tenía que mencionarse otras cosas distintas, así esto fuera un estudio como un ECA. La medida de efecto reportada, riesgo relativo, aquí qué más cosas hay, más riesgos relativos, número necesario a tratar, ORs. Entonces miren que un estudio puede reportar uno, puede reportar otro. Eso también ustedes verán qué hace uno, qué estrategias hay cuando hay múltiples tamaños de o medidas de efecto. Incluso, si me siguen en mi canal, yo voy a sacar dentro de poco uno de estos, eh, cómo calcular tamaños del efecto cuando los estudios primarios tienen múltiples medidas. Porque hay estudios que me digan, tenga aquí una RR, otro me dice, tenga aquí un OR, otro me dice, tenga un número necesario a tratar. Pero si yo voy a metaanalizar todo eso, ¿cómo hago? Si son, digamos, lenguajes distintos, resultados distintos. Pero bueno, eso está en un nivel más,
más complejo, ¿sí? Y esto ya es cuando uno sabe hacer los metaanálisis y todo. Ahorita no se preocupen, esto no es relevante ahorita. La heterogeneidad, y miren que aquí esto, Amstar 2, es la guía para evaluar calidad metodológica. Ya no es ROC 2, ya se llama Amstar 2. Esta Amstar también fue un camello porque tiene un montón de preguntas que si nos quejábamos de ROC, Amstar tiene 3 veces más de preguntas. Se tarda uno 5 o 6 horas leyendo un artículo solo para Amstar. Veamos muy rápidamente como para dejarles ahí la preocupación de qué es lo que tiene Amstar 2. La preocupación digo porque es que uno se va para atrás cuando ve esa gran cantidad de preguntas que tiene Amstar. Uno dice, ¿a qué horas voy yo a leer todo esto? Sí, pero bueno, finalmente toca hacerlo porque es que este es un paso fundamental en una revisión. Esto también está en internet, Amstar Checklist, y aquí está también en inglés. Uno aquí colocaría el título del artículo y hace pregunta por pregunta. Entonces, las preguntas de investigación y los criterios de selección para los estudios de revisión incluidos tienen los componentes pico, entonces uno dice si tiene la P, si tiene esta o no tiene esta. Opcional, pero se recomienda. El marco de tiempo de seguimiento, si lo tiene, ¿sí? O no lo tiene, etcétera. Todas estas preguntas, todo esto que está aquí, que vendría siendo como los dominios para lo que es ROC 2, tendría uno que responderlas. Todas estas, todo esto uno lo tiene allí. Eh, y aquí está como la opción de evaluar, que sería lo que la macro le arrojaría a uno si es alto, bajo, medio, ¿sí? Pero bueno, aquí, aunque pareciera que fueran más fácil, llegar a ellas quita más tiempo, ¿sí? Incluso a veces uno no entiende bien la pregunta, hay preguntas muy largas, mire estas preguntas. Las de Rob a veces uno tampoco las entiende tan fácil, y más que están en inglés, tiene uno que, para ir que de pronto la traducción no vaya a cambiar el sentido de la pregunta, tiene uno que buscar si ya hay una guía en español de Amstar o de Rob, porque a veces uno dice, bueno, allocation concealment, bueno, pero la puede uno de pronto es traducir mal. Entonces, aparte que son preguntas a veces muy largas, uno podría eh, malinterpretarla. Entonces, empezando por ahí, primero tiene uno que entender muy bien qué es lo que está queriendo preguntarme esta guía. ¿Listo? Pero bueno, eso sería todo lo de revisiones sistemáticas. ¿M? Estos son estudios que se realizan cada vez más. También hay muchas revisiones con un rigor metodológico muy bajo. eh, Llaman mucho la atención hacer estos estudios porque pues, se basan en estudios ya publicados, porque no requieren de pronto de muchos recursos económicos, como si se haría con otro estudio, pero asimismo, digamos, con ese auge, hay muchas que uno lee que son realmente muy regulares, ¿sí? Y pues a veces en lo que es más importante, como es evaluar calidad metodológica, como es extraer datos, tienen muchas falencias, ¿sí? Entonces, la invitación es como aprendamos a hacer muy bien estos diseños, por eso un poco esta guía, ¿sí? Pero si ustedes quieren coger la guía completa de Cochrane, léanse las 300 y pico páginas si les llama la atención este tema y si se terminan especializando en esto, porque a veces es una muy buena alternativa para investigar, para publicar, pero tiene que hacerse con rigor, ¿sí? Una revisión de estas, si uno tiene un buen equipo y lo coordina bien y tiene todo claro, nosotros la sacamos en 3 meses. Eso sí, de derecho, casi que dándoles al 100%. Por eso para algunas tesis puede ser una alternativa muy buena, porque uno dice, tengo un año y Profesor, medio para hacerla y pues voy a hacerla en un año y medio y lo logra, ¿cierto? Pero uno podría lograrla en menos tiempo. Adelante. demoraron 3 meses, pero eran cuántas personas haciendo la revisión. Cuatro.
4 tiempo completo y los clientes que eran como los oncólogos, pero los que estuvimos haciéndola fuimos 4. 3 meses haciéndola completa. Ya lo otro que es escribir el artículo, escribir el informe, pues súmenle 1 mes y medio más. Pero haciendo la revisión, como quien dice, aquí están los resultados, estos son los metaanálisis, 3 meses. Ya lo otro era cositas más de, pues que el artículo, que el oncólogo se sentara y cómo era el enfoque que le iba a dar al planteamiento, que nosotros quítele esto, póngale acá, ¿sí? Eh, ya, digamos, eso fue con posterioridad, pero para lograr responder a la empresa que estaba patrocinando, teníamos 3 meses nomás, ¿sí? Pero por ahí vi en un artículo que dicen que uno puede sacar una revisión en 1 mes. Me parece una locura, pero es porque utiliza muchas herramientas sistematizadas, o sea, mucha inteligencia artificial, muchas cosas de esas, pero pues yo no sé también hasta qué punto realmente uno puede sacar una buena revisión en 1 mes, cuando todo lo que ustedes han visto, y eso que esto no es nada de pronto lo que les he mostrado de todo lo que, yo sé que ustedes han visto la magnitud de esto con esos pocos documentos que les he mostrado, entonces no me imagino yo haciendo esto en 1 mes, es imposible, pero bueno, dicen que se puede lograr. Pero pues más allá del afán de tener una revisión en 1 mes, pienso yo que uno, si uno está en esto de la investigación, es para sacar muy buenos productos con un rigor alto, que no simplemente sea por decir, publico 20 papers al año, pero todos regulimbis, o ninguno me comprometo, sino que firmo de que sí estuve, sino, ¿por qué no haga 3 o 4 bien hechecitos? Donde uno diga, mire, esto fue lo que hice, eh, y ya, sí, pero a veces creo yo que los que son profesores o están en esto de la investigación nos piden mucho en poco tiempo y a veces como que la calidad es discutible. Pero bueno, esas son cosas ya de otras discusiones, pero en últimas les cuento esto un poco de la experiencia mía. Esto no fue dentro de la universidad, sino ya como externo. Eh, y esa fue una experiencia que les cuento que uno podría hacer, por ejemplo, si uno se dedica a la consultoría o se dedica a hacer este tipo de apoyos a empresas, a clínicas, a grupos de investigación, en los que uno puede hacer un brazo aliado para desarrollar sus investigaciones. Por ejemplo, eso fue lo que nosotros hicimos en ese momento. Y ya, es un poco para mostrarles sobre algo ya real. Yo lo que quisiera es que ustedes pudieran complementar esto que acabamos de ver con lo que está en esa guía, que les sirva para hacer sus trabajos. Ya tienen toda la, digamos, la pauta, la línea para que comiencen a hacer sus revisiones sistemáticas en el marco de la asignatura, ¿cierto? Es decir, obviamente todo esto que hemos visto sería lo que uno haría en una revisión, digamos, completa. Ya la de ustedes dijimos, pues que obviamente vamos a escoger 3 estudios, vamos a traer la información de los 3 y vamos a analizar la calidad metodológica de solo 3, no de los 1000, no vamos a tamizar todos esos. Es decir, me interesa que tengamos muy claro cómo es el proceso, cómo se hace, pero aquí, digamos, para el ejercicio de clase, pues tenemos que ser muy razonables y no nos podemos ir a desbordar con la cantidad de trabajo, ¿cierto? Ya en sus revisiones de su tesis, por ejemplo, si es esa, eh, pues lo tendríamos que hacer con mucho paso a paso, eh, pues muy conscientes de lo que se está haciendo. Eh, Cada vez hay más trabajos de este tipo en la maestría, por lo que les digo, es una opción muy llamativa y muy útil, porque es un estudio de alto nivel también de evidencia y pues esto digamos que puede ser muy útil para los clínicos, para los, en general, para quien lea, digamos, estos documentos. Pero la recomendación, háganlo pues muy bien hecho, ¿cierto? Siguiendo las indicaciones. Eh, y ya, eso sería. No sé si tengan alguna pregunta. Ya estamos a 10 minutos de terminar. No alcanzamos a hablar del otro tema, pero no se preocupen, tampoco creo que la cabeza da para tanto de pasar por una cosa de estas y ¡pum! De una hablar de ensayos clínicos, creo que tampoco es práctico hacerlo. Con esto que ustedes empiecen a digerir en esta semana y a empezar a hacer su trabajo, está bien.
yo me doy por muy bien servido. En 8 días entramos ahí sí a hablar de ensayos clínicos. Estamos a 2 clases de terminar. Eh, de ensayos clínicos también hay muchas cosas de qué hablar, pero he tratado también de sintetizar, de dar lo más relevante, de que ustedes también se vayan con unos tips o cosas ya de cómo hacer ya sobre la vida real. ¿Sí? También trataré de traer experiencias muy relacionadas con esta, eh, con ensayo clínico, que también he tenido la posibilidad de aportar ahí. Eh, entonces la idea es que en 8 días podamos pues aprender un poquito más de eso. Sé que aquí en este grupo hay varios que están involucrados en la industria farmacéutica, que incluso han sido coordinadores de estudios o monitores, o en cualquiera de las fases están involucrados y podrían también aportar mucho. Eh, y eso sería. Entonces, por hoy no habría más, salvo de pronto preguntas que puedan tener de esto que hemos hablado o de la misma actividad que tocará entregarse si aún hay inquietudes. Y en 8 entramos con un nuevo diseño, quizás clase y media vamos a tardar para todo lo que es ensayo clínico. De pronto nos va a quedar al final un espacecito como para presentar los avances de la revisión, aclarar algunas preguntas, ¿sí? Eso depende de qué tanto ustedes vayan avanzando con ese trabajo que van a entregar. Pero de pronto no va a quedar mucho tiempo para socializar. De pronto mitad de la última sesión va a quedar. Entonces, para que de pronto vayan avanzando. eh, pues bueno, la ventaja de esto es que no tiene estadística, ¿sí? Entonces ustedes, si lo que más se les dificultaba era como todo eso de procesar los datos, analizar, aquí miren que ya va por otro lado. Entonces aquí tener una muy buena pregunta, formular los objetivos que bueno, jamás los encontré, pero prometo para la siguiente tenérselos, los que mostré de cáncer. Y lo otro es pues extracción de datos, calidad metodológica, y hasta ahí. Entonces, de pronto el trabajo, comparativamente con los anteriores, se quitan un poco esos análisis de técnicas estadísticas ya para pasar a ver otras cosas distintas. Entonces, de pronto no va a haber mayor dificultad. Creo que con la guía más la sesión de hoy ya tienen muchísimos elementos. Lo que habría que hacer es mirar bien al seleccionar la guía, ¿cierto? Qué tipo de estudios voy a incluir, qué guía se corresponde con ese estudio, y bueno, eso sería, pero ya eso solo lo van a responder cuando estén avanzando. Y bueno, yo creo que les pregunto si hay alguna pregunta, aporte. Profesor, para la actividad podemos usar el mismo tema de nuestro proyecto de grado. Sí se puede, utilícenlo. Utilícenlo para que no tengan que estar repitiendo temas y que puedan incluso de lo que están haciendo allá les sirva para acá o viceversa. Lo pueden hacer. Gracias. Vale. Bueno, si no es más, pues les deseo muchos éxitos. Cualquier pregunta que tengan me la pueden hacer llegar al correo si, mientras nos vemos en 8. Y pues bueno, eso sería por hoy. Feliz noche, profe. Muchas gracias. Listo, profe, hasta mañana. Que les va muy bien. Feliz noche. Gracias.